Bachata Poppy, wow. Touch. It's bachata time. Island Touch. Evelyn La Negra, ¿cómo estás? Genial, gracias. Bienvenido al Bachata Poppy World Podcast. Es un honor, un privilegio, un orgullo tenerte aquí y te quiero dar muchas gracias porque estamos aquí en Fever, en Zaragoza, y sé que anda corriendo DJ, dando clases, te tiene que ir mañana, entonces esto fue algo último minuto y tengo mucho tiempo intentando de poder sentarme cara a cara contigo para hablar. Obviamente no hemos conocido muchos, pero nunca en este formato de poder educar nuestro público de quién tú eres para que te conozca un poco más, aunque me imagino que la mayoría te conocen, pero para que no, que te conozcan más y que escuchen unas cosas de ti. Entonces, muchas gracias. Y quiero darle las gracias a DJ Salva, porque Salva nos apoyó con el horario, hizo un par de cosas ahí. Tenemos que pinchar los dos ahora, estamos aquí robándole Claro, al fin algo de... Es importante tener amigos en altos lugares, como DJ Salva. Entonces, Salva, te queremos. Gracias. Ok, vamos a arrancar. Primero que todo, ¿eres venezolana? Sí, ¿Cómo fue tu trayectoria porque ahora vives en Ibiza? sí. Entonces, ¿cómo fue eso? Una venezolana llegó acá. Hace 27 años, las redes eran como para historia, ¿no? Conocí un catalán por internet. ¿No? Esa fue la razón, eso es real. Y me quedé aquí, entonces yo dije, voy a ir a España, voy a estudiar un posgrado, porque era periodista y trabajé en Venezuela en periodismo. Dije, si me sale mal la jugada, me voy a España, a Cataluña, me vengo con un posgrado y no meto tanto la pata. Resulta que, bueno, vine a ese posgrado, hice un segundo posgrado en nuevas tecnologías y periodismo digital y me quedé. Entonces, pues eso fue la razón, la de verdad. Entonces, trabajé siempre en periodismo, trabajé 7 años en La Vanguardia Digital en Barcelona y después me fui a hacer hacía la actividad de baile a la vez que el periodismo. Yo soy una música frustrada, porque mis hermanos son 7 musicazos y yo soy la octava, o sea, somos 8 hermanos y no toco ningún instrumento y no canto como ellos. Entonces me da rabia y yo soy como de estudio periodismo y ellos son todos músicos. Y entonces ahí me viene la vena de la parte musical. Soy una música frustrada, me gusta tanto la musicalidad. Por eso aterricé en España. Viví casi toda mi vida en Barcelona, últimamente estoy ahora en Ibiza. Wow, eso es algo que tenemos en común, porque yo vengo de una familia de músicos y yo ni sé cantar ni tocar música, pero la amo y la aprecio. Sí, es verdad. La tenemos por dentro. No Sí. sabemos tocarla, pero la tenemos aquí. Por eso estoy DJ, eso yo tocando todos los instrumentos a una vez. Exactamente. Ahora entiendo porque nuestro amigo en común, mi hermano Fidel, Fidel es mi amor. Eh, Amo a Fidel. él siempre me decía, yo no conozco a nadie que sabe más de la bachata que Evelyn. Esa mujer se la sabe toda. Y ahora entiendo porque tú estudias y tienes la herramienta de Mira, cómo siempre he dicho investigar. que hay artistas en el caso de conservatorio, músicos de conservatorio, bailarines de conservatorio, y estamos los que somos callejeros, los que somos bailadores de calle, ¿no? Entonces, claro, si tú vas a enseñar un género que no es de tu país y un género al que no creciste con él, o hincas los codos a estudiar como son los españoles, o te metes a estudiar. Y yo dije, yo tal vez no baile como un dominicano, pero tengo que intentar trasladar a los alumnos, a la gente, cómo bailan ellos y cómo sienten la música y cuál es su historia. Entonces yo tuve que estudiar desde dominicana, historia precolombina dominicana, lo que eran los huracanos que vinieron aquí y los taínos y toda esa cosa, y cuáles fueron los del Congo, para poder entender lo que era dominicana, históricamente, antropológicamente, políticamente, turísticamente, para entonces yo poder entender y transmitir. Por eso no me atreví nunca a formar maestro hasta que no fui a Dominicana y aprender allí y a ver cómo era desde allí. Por eso he tenido que repasar y hacer mucho. Antes era todo en inglés, por ejemplo, todas las cosas que había sobre bachata eran libros más que todo en inglés y no había muy poca producción en español. A raíz de la bachata ser Patrimonio de la Humanidad comenzaron ya a proliferar más libros en español, pero antes era muy difícil investigar sobre historia. Wow, qué increíble. Señores, tenemos aquí una genia y una persona formada. Toditos nos vamos a educar, incluyéndome a mí, porque es una de las razones que te tengo aquí. Ok, tú ahora mismo vives en Ibiza, das clases para la gente que quieren saber cómo funciona tu clase, cómo está tu agenda, Bueno, mi agenda es muy rara. Yo digo una cosa, yo adoro mucho a la gente que viaja en pareja y tal, como es tu caso, que puedes viajar con tu pareja. Yo tengo 10 años ya que no estoy solita porque la agenda no me deja. Los lunes y martes estoy en Ibiza, los miércoles igual estoy en Barcelona, viernes a domingo estoy en Congreso,
Ahora tengo una sesión de invierno en Keeper Ibiza, una de verano en Calabaza Beach Club en Ibiza, y hago, esa es mi vida, entonces no paro. Entonces como yo agarro 4 aviones a la semana, he decidido estar solita, o sea, solita de que no tengo pareja, pero no quiero tenerla porque no lo voy a atender, pero estoy muy feliz con mi vida, me encanta. Entonces yo tengo mis clases en Barcelona, en la escuela de Corky Judith, mis clases en Ibiza, y voy formando gente en diferentes aspectos, porque gracias a la parte intelectual, gracias a Dios, puedo dar una formación un poco teórica, cultural, aparte de la del baile. Pero yo creo que yo soy como una periodista de la bachata. No es que sepa, es que recopilo información. Estos historiadores dicen esto, estos músicos dicen esto, estos bailarines tienen esto, y siempre he intentado que la gente tenga la gama. Mira, estos todos son líneas de baile. Tú sabes muy bien que en los dominicanos hay mucha controversia en cómo se hace una cosa, otra, y con los cubanos también. Ah, no, chachá, lo que fue es así, y el otro dice, no, es así. Y somos los latinos y somos así, no nos ponemos de acuerdo. Entonces, ¿qué hago yo como periodista? Recopilar información y decirle a la gente, esto es lo que hay, ¿qué te gusta más? Este es este estilo, estos son estos artistas, estos son esos músicos, escoge tú. ¿Cómo en el periodismo? Ok, vamos a tener que hablar de eso un poco más profundamente, pero primero, ¿por qué bachata? ¿Cómo tú te metiste en la bachata? Ay, mira, yo soy muy salsera. Yo creo que cuando eres nacido en los 70, criarte con la Fania All Star era una época bravísima en cuanto a lo social, en cuanto a lo cultural y en cuanto a lo que escuchabas en la radio, ¿no? Y en todos lados. Tal vez la gente de Europa no tiene concepto hasta que vaya a Dominicana, ¿no? Que vayan a tu evento y se enteren cómo es Dominicana, que tú ves que hay música por todos lados. Entonces te crías con la música. Y yo era salsera, muy salsera, muy salsera. Cuando llegué a Europa, fue cuando vi cómo bailaban los dominicanos la bachata, porque para mí, en Venezuela pegó Juan Luis Guerra, pero no bailaba la bachata como si fuese un bolero. Uno bailaba tum, 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 pero no bailaba 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4. Nunca vi a un dominicano en Venezuela bailar. Entonces, cuando llegué a Europa es cuando tú ves esta masa de africanos bailando, que son más dominicanos bailando, tal, colombianos. Entonces tú, lo que no ves en tu país, comienzas a verlo en Europa. Y trabajé en una discoteca, se llama Mil Pasos, que por eso viene lo de Mil Pasos Libres, el congreso de Pasos Libres, que es un mundial, era Mil Pasos, porque y ahí habían ecuatorianos, los dominicanos, entonces comencé a conocer a los dominicanos. ¿Y qué año fue esto? Esto hace unos 25 años. Entonces, 25 años. Entonces, en ese tiempo, se hacían concursitos de bachata. Yo tengo vídeos de VHS, de concursitos de bachata que hacíamos. Y yo decía, pero estos bailan raro, bailan como cojos. Van aquí y cojean. Van aquí y cojean. Y los europeos van de lado a lado como un cangrejo. Entonces yo digo, claro, los dominicanos me educaron a mí en la forma. Por ejemplo, ecuatorianos, colombianos, como una discoteca de latinos. Yo trabajaba en discoteca de latinos, venían los ecuatorianos, peruanos, colombianos, ponme Nietzsche, ponme a Guayacán, tal. El dominicano me decía, ponme la langosta de Murphy. Entonces pues decía, entonces yo voy a entrar las 2 semanas por la puerta, voy a poner la langosta. Y me decía el dominicano, eso ya está viejo. Eso yo decía, o sea, yo entonces me iba a estudiar dominicana, hacía un pasito, decía, mira, y tú tienes un año practicando el puto pasito. Y después vas allá, eso ya no se usa. El teteo, ese paso estaba pasado de moda. Y yo decía, Dios mío. Entonces, el dominicano era totalmente diferente al latinoamericano del sur. El latinoamericano era más de convencional, más tradición, y siempre escucha como las mismas canciones. Y los dominicanos cambian todo, hasta se cambian las cejas, el pelo, todo. O sea, son como los italianos latinoamericanos en cuanto a las modas. Y aprendí a que su música, ellos están como al día, y la bailaban diferente. Me fue la bachata por lo musical, porque yo vi que no era 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sino que hacían cosas con los pies así y eran muy musicales. Y por eso me gustó la bachata para bailarla. Y era la Cenicienta. O sea, la bachata era la peor cosa en un congreso. Eran los congresos de salsa, estaba el Salzorro, el Murcia Baila, y traían orquestas grandísimas. Y cuando alguien hacía una casa de bachata, hacían como... Pero yo venía de discoteca latina, esas que a veces hasta apuñalaban y hacían cosas... Y había revisión de metales, y yo estaba ahí en ese tipo de discoteca, y adrenalina volaba una botella. Entonces, en ese tipo de cosas, yo conocí al dominicano, pero no estaba metido en los congresos de, como decir que la salsa era como la niña bonita, y el merengue y la bachata es como ahora le pasa al merengue, que es como para la gente. Entonces, tú pones una bachata en un merengue y dices, entonces ahora son los salseros y los bachateros que hacen el merengue. Entonces, pero algún día vendrá el merengue sensual. Estoy contigo. Hey, hay un movimiento con el Blachi, Ebenezer Guerra en la República Dominicana con
yo creo que están llamando merengue pop, algo así, que tiene un flow, un feeling muy romántico. Bueno, el bachi en romantiqueo. Y un merengue sensual, un merengue romántico, un merengue cuando viene a ver se pega otra vez y estamos bailando eso. Porque la gente agarra el merengue como para las animaciones, pero no lo baila sabroso. Y tú ves un pambiche de novia, Juan Luis, pero, ay, yo tengo una novia. Eso para bailarlo así no despegarse, porque todavía no conocen lo sabroso que es. Eso de pulilería. Cuando conozcan no se van a despegar así, para nada, como los perros. Sí, no sabes pegar. Yo le he dicho a muchos de los amigos míos que bailan merengue, cuando pongan merengue en el social, no te pongas a hacer la animación, báilalo. Porque cuando solo hacemos animación, entonces la gente solo cree que el merengue es solo para animar, no para bailar y disfrutarlo. Pero si ven dos artistas ahí bailando un merengue sabroso, entonces dicen, oh, espérate, el merengue se puede bailar así, en pareja. Sí. Ok, entonces... Yo pienso que el merengue chachachá deberían de dejar de hacer la animación y meterlo más. Sí. Cada artista, por favor, baile por lo menos un merengue cuando lo ponen. Por favor, porque de por sí es una base rítmica que necesitamos y tenemos. Por eso la bachata, uno no es pendejo, uno ve el mercado y dice, están los cubanos que bailan. Todos los cubanos venían de la ENA, de la Escuela Nacional de Arte, tú decías, ¿cómo yo compito con un cubano? Yo no me puedo competir a dar clases de una cosa que ellos estudian 8 años en una universidad. Entonces, yo me fui a los bailes populares. Es más, yo era profesora de hip hop cuando yo tenía 25 años. Yo estudié con Fidel Huica, con esta gente. Yo tenía mi título de profesora de hip hop. Entonces, el baile urbano, la bachata. Yo comencé a tocar música hace 27 años, cuando estaban de moda Chayanne, Shakira, Carlos Baute. Entonces tú ibas a una discoteca de latino y era Proyecto 1. Después te ponían una vengo de caña, que es un mambo. Te ponían Let's Get Loud, que es un cha-cha-cha. Después te ponían ese beso de tu boca. Entonces, claro, cada ritmo latino era muchos ritmos así. Entonces tú escuchabas rumba, vallenato, ahí llevo yo, Carlos Baute. En esa época lo latino era variadísimo. Entonces mi competencia comercial, o sea, mi cerebro comercial me dijo, yo no puedo competir contra los cubanos. Entonces yo sí puedo decir un poquito de bachata, un poquito de cumbia, un poquito de tal, y entonces hacer un mix, trabajar en discotecas que estaban en los puertos, estaban los turistas, y ahí fui como entré, porque esto era también territorio de hombres. No había sino, el hombre era el que animaba y no habían animadoras, eran muy poquitas las animadoras. Y yo vi un filón comercial. Y me metí por el lado de, vamos a hacer la parte más comercial, más superficial del baile latino, de cara a que la gente se divierta. Y no tan profundo como los cubanos que ya te hacían esto. Folclore, esto es el complejo de la rumba. Yo no me metí ahí ni me meto. Pero un casinito, una ruedita, un chachachá, eso sí. Y así fue como entré a la bachata y me gustó más por la musicalidad. Wow. Mira, tocaste en un tema ahí que quiero hablarte, que es, decía que los dominicanos cada semana cambiaba la moda, todo iba... Sí. Una vez yo estaba en La Romana, hace como 10 años atrás, porque yo no me crié en la República Dominicana. Yo nací en los Estados Unidos, en Nueva York, me crié ahí. Yo visité un par de veces, pero todo, mi formación, baile, todo fue en los Estados Unidos. Obviamente tengo primos y uno veía el baile en casa, pero no en discoteca de dominicana, ¿verdad? Entonces, una vez decidí, dame ir a la República Dominicana a estudiar un poco más. Estaba grabando videos y estaba en una playa en La Romana y habían 4 chicas y le digo, ¿me puedes enseñar el básico de la bachata? Y las chicas empezaron el lado a lado. 1, 2, 3, 4, no tan grande como en Europa, pero el dominicano hace un lado a lado más en lugar, Sí, pero es... chico. Sí. Entonces, había un chico, un joven, como 21, 22 años, mirándola y mirándome a mí entrevistada. Y yo le pregunto, mira, ¿qué tú opinas de esa bachata? ¿Eso es así que se hace el básico? Y él me dice, no, claro, esa mujer está bailando bachata, eso está bien. Pero el dominicano, que baila de verdad, le mete de todo, merengue, papá. Y empezó a hablar que, en su opinión, el dominicano fusiona todo y no se limita. Y tú acabas de decir que, diferente a los cubanos, que eran más conservadores, todo así, ellos eran, no, ahora que estamos haciendo esto, y hoy en día es esto. Entonces, me encantaría escuchar tu punto de vista, porque he visto en el mundo de baile gente hablando por el dominicano y presentarlo de una manera que el dominicano es como cerrado. Que esto es como baile en República Dominicana y ya eso es la ley. Entonces, me encantaría tu opinión. ¿Cómo lo viste? Dominicana chiquitica, pero anda que no bailan
En la Romana diferente que a Santo Domingo diferente a las terrenas si te vas a Bonao, comienzan a tener su diferencia. Y entre los propios habitantes de un pueblito de 2 calles, también bailan con diferencia. De repente uno apoya más de lado, de repente uno se bailan con el peso para adelante. Juan Pablo Paredes, que me ha dado clase, me encanta porque dice, bailo aquí como en el pueblo. Hay gente como Carolina que dice, no, se baila atrás. Hay gente que dice, no, se bailan en el centro con el peso para adelante. Entonces, ¿qué digo yo a los muchachos? Mis amores, te tienen un cuadrado, aquí lo bailas detrás, aquí lo pasas adelante, aquí te engurruñas y aquí te partes. Y tienes lo de todo para que pegue. Entonces, ¿qué noté yo? Primero, y que todo baile callejero no tiene una regla. Tú vas a estudiar una danza clásica y en cada danza clásica te dicen, ¿cuál? La escuela rusa, la escuela cubana, que dentro del clásico hay escuela del contemporáneo también. Entonces, es un baile callejero que no está arreglado y que uno solo está borracho. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a cuidar tú las líneas ni nada si estás borracho? Entonces, ¿tú crees que ese ser humano que dice, no, el peso va aquí, cuando tú vas borracho, tú te agarras de la pareja para no caerte? Entonces, yo creo que arreglarlo, decir, esto se hace aquí, cuando algo es callejero, es como decir, la escuela de hip hop, y la escuela de hip hop eso, y un popping se hace así, un locking se hace así, eso es imposible. Es imposible porque la calle manda. Y la calle, tú no has visto que la Real Academia dice, el idioma es así. Y después dice, venga, vale, clicar, vamos a hacer clicar porque el pueblo dice clicar. Entonces, y la Real Academia era así y termina, vale, el pueblo. Entonces el pueblo le sigue diciendo a la Real Academia, al final me salí con la mía, porque tenía el diccionario. Entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo manda, pero un humilde transmisor de conocimiento limitado que somos los profesores, uno transmite conocimiento respecto a la experiencia y tiene que saber dónde estar. Tigre, tú no te vas a una piscina en gabardina ni te vas al Polo Norte en traje de baño. Entonces, si tú vas a enseñar en Europa, tú cambias tu manera de cambiar en Europa para enseñar a ese tipo de público. Que si alguien no ha venido a Europa no sabe cómo es. Tal vez te vas a Australia o al mismo Puerto Rico y cambias porque hay conceptos diferentes, desde el clima hasta la cantidad de alcohol que tienes en el cuerpo, hasta cómo te planteas una fiesta. Entonces, decir esto es así porque es así y allá, uno suele decir, suelen hacer aquí, suelen hacer allá. Dentro del propio cubano no se pone de acuerdo. Entonces, si no te has puesto de acuerdo nunca, vamos nosotros a escribir el libro de que esto se hace así. Yo creo que no. Yo creo que mientras más mundo ves, mientras más tomas clases, mientras más conoces más gente de diferentes cosas, te vas diciendo, wow, como Sócrates, yo solo sé que no sé nada y voy a comenzar a ver, mira, qué chulo, Ataca baila aquí, Alex de Cine lo hacen así, Fausto Félix es aquí, Troy y Georgia de aquí. Entonces tú vas coleccionando y lo más bello que tiene el dominicano precisamente es que no se parecen unos a otros. Unos apoyan delante, otros apoyan detrás, otros. Y tú dices, o sea, esto es una fiesta porque cuando acabe el flow del Tigre me voy al flow de Fausto y cuando me vaya a Swagger me voy a Juan Pablo Paredes. O sea, eso me gusta de la bachata, que no está tan reglada. Precisamente por eso es que me llama la atención, porque es una libertad eterna. Para saber que cada uno de esa gente y cada ese pueblo lo baila. Pero no se puede decir, esto es así porque allá es así. Porque resulta que yo yendo a allá me he dado cuenta que había muchos estilos. Y yo digo, coño, allá, porque estoy en una fiesta de 20 metros cuadrados y ese negro baila diferente a ese catire y ese tipo baila diferente a aquel. Yo digo, ¿y comen en la misma mesa? No son diferentes. Entonces, la fascinación precisamente es la diferencia. No se puede decir, esto es así. No se puede. Sí, una anécdota que le doy a la gente es que en las redes se han ido virales dos puntos de baile dominicano que se llaman los carrandales y el corito bachatero, Sí. que están a 30 minutos, sin tránsito posiblemente de 25, y tú puedes encontrar de todo, la música es diferente, hay similaridades, pero cualquiera puede decir que parecen dos mundos diferentes, pero lo que lo conecta es ese flow, ese feeling, y hay algo único, pero algo muy diferente. Entonces, en una geografía tan pequeña, uno puede ver una diversidad muy grande. Y intento de explicarle a la gente que eso es una de las cosas fuertes de la República Dominicana. La frase del país es: la República Dominicana lo tiene todo. Y entonces nosotros somos diversos. Ahora Bianca y yo tenemos 3 años viviendo ahí. Y uno no es mejor que el otro. Es cuál te gusta y todo es bachata. Todo bachata, todo amor. Entonces, para ti, entonces, ¿dónde tú ves? Porque hoy en día ahora tenemos esta polémica, mucha gente, porque por bien o mal, yo lo veo bien,
como estamos en un salón y estamos enseñando a la gente cómo bailar y con técnica o lo que sea, no, yo lo veo que no está mal empezar a certificar o formar gente y darle títulos como profesores porque saben, se han educado como usted y saben un poco más. Pero hoy en día tenemos lo que es las diferentes fusiones y las diferentes palabras y quería tu opinión en términos de cuando la gente dice hay una bachata dominicana, hay una bachata sensual, hay una bachata esto, ¿cómo tú lo ves? Las ¿Cómo se lo etiquetas, ¿no? sí. Las etiquetas. Bueno, mi forma de pensar es única. La bachata es única, es una y es dominicana. La bachata es una sola y es dominicana. Lo que cambia son las formas de interpretarla. Esto es la bachata. Tú ves que este es gordo, este es alto, este es chiquitico, este está torcido. ¿Cuál es mejor? Oye, tigre, córtate un dedo. ¿Cuál es más feo? No, por Dios, me agarro la taza, con esto me saco los mocos, con esto así, con esta mano entera me rasco la barra. Esto es la bachata, esto es la bachata, y esto puede ser la sensual, esta puede ser la tradicional, esta puede ser la fusión, y todas son hijas de esta misma madre, que es la música, que es la principal, la música. Como la gente la interprete, está la libertad. ¿Quién dice ahora? Ahora tú no ves que la tele no funciona, ahora la gente dice Netflix, tal. Se cambió la forma total de ver la televisión. Si el mundo ha evolucionado y no lo podemos ver con los esquemas y el cerebro del mundo analógico, ahora la gente decide. Pues ahora la gente decide cómo baila esta canción. ¿Y quién soy yo para decirle a este que no haga onda? Para decirle a esto que no haga tantos pasitos, que no haga solo 4, para decirle. Entonces yo veo la bachata como una fuente rica de expresar físicamente lo que la música te inspira. ¿Qué me gusta? Sí, que se conozca la base. ¿De dónde viene esto? Pero es la raíz de todo. Me gusta la cocinar. ¿De dónde viene la pasta? ¿De China o de China o de Italia? Me gusta indagar. ¿De dónde viene? Y una vez que uno indaga de dónde viene, va a ser normal que este dedo vaya con la vida tropezándose, torciéndose, arañándose, porque va a sufrir esos cambios de la vida. Y la bachata y todo lo que está vivo es propenso a transformación. Hasta nosotros mismos. Tú no piensas como tenías 10 años, ni vas a pensar ahora cuando tengas 60. Entonces, ¿qué noto yo cuando no quiere ser extremadamente tradicionalista o purista? El purista agarra al género, lo mete en un frasco y lo tapa para que no se contamine. Entonces, ese género con un brazo tapado, ¿sabes qué? No le entra oxígeno y se muere. Entonces, tú, cuando tienes una cosa y se contamina con otras cosas, nacen cosas nuevas. O sea, ¿qué es una tesis? Una tesis necesita una antítesis para crear otra tesis que tendrá otra antítesis. Y la vida es así. Entonces, ponerme yo a pelear con la vida, con los procesos naturales de la vida, me parece absurdo. Entonces, ¿qué pasa? Sí tienes que tener dónde es la base. ¿De dónde es la base? Y es bonito investigarla. A mí me encanta la historia. Pero cuando la gente le echa demasiada tierra a la sensual, yo sí estoy posicionada. O sea, pero claro, yo tengo 52 años, señores, nací en 1972. A mucho orgullo, yo no me quito la edad. Y mientras más vivo, como tengo más de medio siglo, más me doy cuenta cómo son los procesos. Entonces, antes me daría vergüenza decirlo en público, te posiciona. Ahora no, pero casi me quedo tranquila a mí. Me quedo súper tranquila. Es decir, gracias a muchos bachateros de sensual, la gente comenzó a hacer así, sin tener ni idea qué estaba haciendo. Con el tiempo, se van pasando al lado oscuro y van descubriendo que, esto viene de Dominicana. Y ese que hace, me encanta esa vaina, quiero rabo. Ese es Anthony Santos. Entonces, ¿qué pasa? Que de una cosa supuestamente llena de ignorancia y de mala intención de cambiar, poco a poco la gente va conociendo la raíz. Entonces, ahora, si eso no se toca y se deja tapado, mire, aquí hace 27 años la bachata hubiese quedado en los antros dominicanos. Y no los hemos conocido ni los venezolanos, ni los colombianos, ni nadie. Se hubiese quedado en antros dominicanos. Pero ¿qué pasa? El recaer en la sensual, como que son los culpables de desvirtuar una cultura. Yo pienso que esto da pie a que todos, incluso gente como yo, que investiga, la cultura, diga a la gente, ok, tú bailas así, pero sabes que hay más posibilidades, que tal vez si moviendo los pies o haciendo vuelticas. Entonces, la sensual entró donde no podíamos entrar la gente. Ahora, explícame dónde está el vallenato o el forró, o dónde está el joropo, dónde están esos bailes que la gente no baila y que existen. ¿Por qué no se han universalizado? Pasó lo mismo con la salsa. Todavía hay gente, todavía está hablando de términos, de raíces etimológicas de las palabras. Entonces, si tú dices bachata sensual, no que tendrían que decirle otra cosa porque eso ya no es bachata. La base es la misma. Yo lo que veo es que cuando una persona de sensual agarra una pareja y comienza con 4 negras.
Y una persona de moderna comienza con 4 negras. Y comienza alguien de tradicional y comienza con 4 negras. O sea, tienen la misma base. Ahora, ¿qué es lo que yo me da lástima que no tenga la bachata, que sí tiene la salsa tiene más tiempo? Le dijeron, Tito Puente dice, la salsa es lo que se echa a la comida, porque estaban rabiosos porque los americanos vendieron el producto como salsa, por no decir guaguancó, guaracha, y cha-cha-cha, era demasiado para el cerebro internacional que no entendía, entonces sí, la salsa. Tú le dices ahora a un tío de flamenco de Sevilla, palo, seguidilla, bulería, tú dices, bueno, flamenco, vamos a llamarle mayonesa. Se ofende, ¿cómo tú vas a llamar mayonesa al flamenco? Pero es que como yo le digo a un japonés, bulería y solía. Entonces, poco a poco, cuando ame eso, entonces va, este es bulería, este es una solía. Entonces, yo cuando voy a, ¿cómo le vendes tú a un niño pequeño? Colón de América, pero no, tú le dices, Colón de la tierra es redonda. Con el tiempo, ese niño tú vas diciendo, achatado en los polos, no sé qué, pero no le puedes vender todos juntos. Cuando alguien nace en la bachata, tal vez entre haciendo así, pero luego investiga, todo el mundo entró en salsa así, y después ahora todo el mundo baila afromambo. Venga, entonces todo lo que es chango y tal lo mete en la pachanga. El salsero es como astuto. Yo quiero bailar salsa, voy a aprender caleño, voy a aprender cubano, voy a aprender neoyorquino, de Los Ángeles, y lo agarro para mí. Y son, el bachatero es, ¡uy! Sensual. ¡Uy! Dominicano, qué asco. Y todavía estamos en ese periodo de no abrirnos. Entonces, el día que yo ponga, y te pongo este ejemplo, a Michael Fong, a Fernando Sosa, a Adolfo de Cochea, a Tito Hortos, y los pongo a bailar a todos, todo el mundo va a decir que están bailando salsa. No, a nadie se le va a ocurrir decir, ninguno de esta gente, Johnny Vázquez, está bailando salsa. Todo el mundo va a decir, Tito Hortos, Fernando Sosa, Michael Fong, están bailando salsa. Pero no tienen que ver nada uno con el otro. ¿Por qué en la salsa sí y en la bachata no? Esa es mi pregunta. Entonces, cada uno le ha puesto a estos dedos su experiencia y ha hecho ramita. La raíz esta y más grande que esos dedos. Esto es lo valioso que es la música. Ahora, ¿sabes qué es lo que más me duele? Que hay mucha pelea por el baile y los músicos. Nadie se acuerda de los músicos. Entonces, usamos su música para las demos, usamos su música para las clases, usamos su música y hubo un momento incluso que el DJ era más importante que el músico. Entonces, eso sí me causa dolor. Lo principal, la base, nosotros nos movemos y podemos trabajar, hacer un show o hacer una clase porque hay unos músicos detrás. Entonces, la gente se ha enfrascado en el baile, pero defiende poco a las músicas. La gente de Dominicana, entiendo que se sigan con ¿cómo se llama? Blas Durán, con gente como Ramón Cordero, toda esa gente, pero también hay grupos extras, también hay grupos que hacen cosas nuevas. Entonces yo lo que diría es, ¿por qué no la gente que es tradicionalista no le da oportunidad a esa gente nueva que está haciendo esa música nueva? Entonces, en la salsa está pasando, mira a Leoni Torres, mira a los Cuatro, ellos no se quedaron en los bambán. Y en el dominicano falta que el purista se abra y deje avanzar sin tanta pelea. Es lo que yo digo. Muy bien. ¿Cómo tú ves la relación entre lo que es la evolución de la música y la evolución del baile? Y tocaste un poco en el tema. ¿Qué debe ser la posición o cómo la música debe influir en el mundo del baile también? Mira, la música, yo lo que noto de la bachata, y gracias a Dios, cuando tú das clases de musicalidad hay unos patrones básicos. La gente tendría que saber que cuando uno enseña patrones básicos. Luego están los arreglistas. Luego están en qué año esa canción. Entonces, si a ti te dicen que un derecho major y mambo tiene una estructura, por ejemplo, y que la huira en el derecho hace y el major hace y en el mambo hace que no están de todo ciertas, porque yo siempre digo que el mambo es un micromundo donde el guirero y los instrumentistas tienen su momento libre. Tal vez en una canción de los 90 esa estructura era cerrada. Y tú oías que una primera guitarra está haciendo ta 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 todo el rato, como en Ileso, oiga Ileso de Romeo. La guitarra hasta que no hace el mambo siempre te diga tunkin, 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 porque tal vez Utopía se hizo inspirada en las canciones de los 90. Entonces, cuando tú ves que la gente nueva está respetando sus patrones, pero lo hacen con otros instrumentos. Por ejemplo, si la guitarra hace ta 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 ta, Pinto Picasso al fronteo hace lo hace con un sintetizador, pero es un taqui, 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 taqui. Tú dices, coño, es lo mismo pero con otro instrumento. Entonces, no, tiene que ser con un requinto y no con una guitarra con cejilla.
y electroacústica, con un requinto. Entonces estaríamos tornando como los panchos todavía. Cuando tú pones dos gardenias para ti, ¿cómo se llama? El cubano este tan famoso, Machín, y pones dos gardenias de Daniel Santos, puertorriqueño, y pones dos gardenias del Torito. Tú dices, bolero, bolero, bachata. ¿Por qué la del Torito suena a bachata y esta no? Entonces tú notas cómo esa evolución dominicana, ellos ahora tienen su forma, su propia forma de tocar el bongo, que no la tiene el bolero. Entonces tú oyes claramente cuándo es bolero y cuándo es bachata. Esa evolución musical ha hecho que, respetando los patrones, mucha gente incorpore sintetizadores, clavos, otras cosas, y haga cosas nuevas. Y ahora con la inteligencia artificial ya no te digo. Si respetan los patrones y respetan esos patrones rítmicos de qué hace un bajo y qué hace, cuando hace hace ¿en qué momento? Pero lo hace otro instrumento, lo hace una voz. Eso es evolución. ¿Qué noto yo? Que si tú agarras la estructura de la canción, la gente decía, ¿qué tú dijiste que siempre era así? No, no, señores. ¿De qué año es la canción? ¿Y de qué año se hizo? Fulanito, I Need a Girl. Cuando esa canción, no sé cuántos años tiene, antes de nacer mis hijos. Esa canción tú la escuchas y Gone de Aventura y parece que fue hecha hoy. Pero yo ponía Gone de Aventura hace 20 años atrás a la discoteca, que estaba de moda el Torito y tal, y la gente me miraba como, ¿qué es eso? Ahora yo pongo el Torito, ahora me dicen, ¿qué es eso? esa es la evolución. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que noto es que los músicos han hecho una evolución, un esfuerzo tremendo por, vamos a hacer esto, rotando los patrones, pero que suene nuevo. Y las voces ya son más R&B y tal. Pero el bailador no se ha subido en el carro de esa evolución. Si el músico ha logrado que ese género se haya expandido por todos lados, pero por todos lados, ¿por qué el bailador no sigue esa mente abierta que han tenido esos músicos que están haciendo? Antes la guitarra se quedaba en un patrón. Oye una bachata, una guitarra de J.R. o de Grupo Extra, oye la guitarra. Entonces tú dices, esa guitarra no está haciendo un patrón estático. O sea, va haciendo florituras como si hubiesen estudiado en un conservatorio y dicen, mira, mi amor, yo no estudié 5 años en un conservatorio, en el high school, para hacerle con la huila así toda la canción. Tú estás loco. Y ahora tú oyes que está sonando el derecho y la huila de repente está haciendo como en el majao. O en el mambo solamente hace Tú dices, coño, me estás cambiando los patrones. Pero no suena mal, no suena mal. Y es bachata así, porque tengo un bongo ahí atrás. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que si no somos permisivos, la música no evoluciona. La música está evolucionando. Pero en el baile a veces hay gente que no está dejando permisos para que evolucione un poco. Siempre que hay un patrón, o sea, que yo baje el volumen y vea que esa gente está bailando bachata. Claro. Porque otra cosa es pasarse, ni tan calvo ni con 2 pelucas. Hay gente que baila, tú no le ves nunca que haga un paso básico. Ahí no, por ahí no paso. Sí, claro, ya a cierto punto deja de ser bachata. Sí. Tú puedes evolucionar hasta cierto punto, sí, pero si evoluciona y ahora es pájaro, ya no es otra cosa. Mira, yo tengo un mundial de paso libre, que siempre fue de salsa, después le hice bachata, y el primero que hice fue tradicional. Yo quería que los tradicionales dijeran, bueno, gallos, vayan. ¿Qué pasa? Que hoy día el salsero está más acostumbrado a la competición, el salsero. Entonces, claro, cuando tú te montas a un escenario, cambia la vaina. Una cosa es el baile social, pero cuando tú te sientas a que te vean, tiene que haber algo de show, un elemento de show. Entonces, va a tener que haber un brazo que no hay en tradicional, va a tener que haber, ¿sabes?, una acrobacia que no hay en tu casa, pero tienes que entender que estás en otro ámbito, en el ámbito del escenario, y que la performance es parte de ese show. Entonces tú tienes que ser más permisivo en escenario, según qué cosa, siempre que haya, repito, el patrón y la base. Lo que pasa es que a veces hay gente que hace espectáculo y no tiene esa base. Entonces estudian acrobacia, estudian clásico, pero ¿cuándo van a estudiar tradicional? Entonces ahí es cuando yo digo, ¿por qué los que bailan salsa si se van a Cuba y se van a Matanza a estudiar afro y se van a estudiar son a Santiago? Pero cuando tú estás haciendo el dominicano, no te vas a estudiar tradicional. Entonces ahí es donde yo digo... Eso es un buen punto en términos de la competencia. Yo soy nuevo al mundo de la competencia, gracias a Bianca, que ella sí compitió y me abrió la mente y me explicaron la influencia que tiene la competencia con el mundo del baile social, porque los profesores campeones tienen mucha influencia sobre los profesores que estudian bajo de ellos. Y en las competencias, yo tengo entendido, y me encantaría escuchar tu opinión, es los organizadores de competencia. Por ejemplo, nosotros en ADN tenemos una competencia, ADN Bachata Festival, y una pareja que compitió ahí,
me dijo, yo nunca he tenido que bailar tanta bachata en una competencia. Y yo me quedé como, yo no entiendo esa frase, pero ok. ¿Qué es la responsabilidad del organizador de la competencia y qué tú ves que podemos, cómo agregamos, cómo podemos mejorar la competencia para hacer lo que tú acabas de decir, para influir a los bailarines, los competidores Mira, que vayan a la yo República Dominicana y que aprendan Yo estas creo tradiciones? que la salsa nos ha dado muchas lecciones. La Ujú. salsa nos ha dado muchas lecciones para bien y la kizomba a veces para mal. Y no porque quiero hablar mal de la kizomba, sino que la kizomba comenzó a hacer competiciones, congresos de kizomba, y había talleres, y había shows de kizomba. Y les dio por decir, quitamos los shows, quitamos los talleres y hacemos noches de baile. ¿Y qué pasa? Se paró la maquinaria de producir alumnos de básico, alumnos de intermedio, que son los que alimentan ese sector. ¿Qué está pasando con la bachata y me está dando miedo hablando con la competición y de social? Que se están dejando de hacer show. Mm. Se están dejando de hacer show. Entonces, la competición en ese sentido es una cosa que todavía elabora show. Hay gente que se prepara todo un año y que luego esos shows serán vendidos a congresos de baile o a discotecas. Esto es como una industria de producción. Cuando desaparecen los shows, y yo entiendo la gente que me está diciendo, pero claro, si tú haciendo demos y haciendo, ¿cómo se llama? Solamente sociales, tienes trabajo, te garantiza. Para mí la diferencia de un artista a yo que soy una bailadora o profesora es que el artista hacía show. Entonces, cuando tú hacías un show y tú veías un show de Ataque, yo la primera vez que vi en YouTube Te extraño de ese señor vestido de blue jean y esa chica con la camisa blanca, yo tengo esa imagen de decir, qué bonito, qué vaina es esa. Impresionante, a mí eso me marcó. Me marcó. Y después Georgette, que cuando fue Georgette, dije, ay, no quiero eso. Entonces, me marcaron mucho. Y yo dije, wow, fue un antes y después de Ataque, y por eso Ataque y la alemana fueron tan famosos en el mundo. Y aportaron, y hubo una revolución ahí. ¿Qué pasa con la competición? Que la gente tiene que entender que estamos compitiendo, no es lo mismo que bailar en calle. Y es lo único que yo quiero que se distinga. Se baila en el escenario de una manera y se baila en la calle. Claro. Si yo voy a bailar y voy a estilo dominicano y me voy a un show en un escenario de 10x5 y hago esto, tal vez eso en la playa, con una cerveza en la mano, un cigarrillo aquí, queda bien, pero ya en el escenario, en cuanto yo haga así, sí, pero es la tradición. Pero es que los salseros han sabido agarrar el producto y hacerlo un poquito más comercial. A más comercial es el producto, a más masa llega. ¿Qué es la crítica que tengo con Marc Anthony? Es que es comercial, es que Víctor Manuel es salsa monga, es que Santa Rosa es salsa monga. Porque no puede ser un latín, ya es como era Richie Ray y Bobby Cruz. Señores, ahora estamos en la época de así. Si el día que la salsa acorte los tiempos musicales, vamos a ser más cómodos para un DJ pinchar y no va a haber problema. Es que esta bachata dura 3 minutos y su salsa dura 6. Eso no va a pasar. Entonces, pero ¿qué pasa? Que el bachatero está astuto, está pila con la era. Mira un perfil de un bachatero, mira un perfil de un salsero. El bachatero tiene sus fotos de estudio, tiene no sé qué, todo el mismo color, y el salsero sudado, así. Mándame una foto, no tiene ninguna, pues son más bohemios. Entonces, claro, el bachatero es más joven, el salsero es más adulto, y está como con la era. Y yo siempre he dicho que la vejez no son ni las canas, ni las arrugas, ni las estrías, sino la vejez es que el mundo vaya así, tú te vayas quedando atrás. Entonces, ¿qué pasa con lo de la competición? Que tiene que entenderse por parte de los puristas que tiene que haber una puesta en escena para competir y otra para el social. El problema es cuando se confunden y ves en el social gente bailando como un escenario, se abren de piernas. Entonces, ahí yo no estoy de acuerdo. No me gusta que se lleve lo que está en el escenario al social, pero tiene que haber una forma de vender a la gente que no es de esa iglesia el evangelio. ¿Y cómo llega ese evangelio? Tal vez llega estoy disfrazado de sensual y estoy disfrazado de jazz. Pero que en proporción sea más bachata. Yo quiero ver tu pisada. Hay gente que viene al mundial, fueron 800 inscritos y solo aceptamos 400. Y una de las cosas era que yo decía, no tienen la pisada. Y la bachata tiene una pisada. Bailes en sensual, bailes con estilo tradicional, bailes con estilo moderno, tiene una pisada. Y si tú no tienes ese latido, esa cosa en el suelo, no se siente bachata. Y es cuando yo veo que la gente desvirtúa la base para hacer demasiado otras cosas. Y yo digo, maldita la hora en que tú no tengas 2 minutos, no puedas defender un género con sus propios elementos. Entonces yo lo que veo es que la gente de escenario, yo les digo, tienen que ir a estudiar porque esos pies que se mueven en negra se pueden mover en corcheas, en semicorcheas, en fusas y en semifusas.
como esa guitarra. Estúdialo, porque lo tienen los columbieros, lo tienen los caleños. ¿Y por qué en la bachata seguimos bailando con 4 pasos, que es la base, y no evolucionamos esa base? Evolucionamos en onda, evolucionamos en figura, pero los pies son el primer día de clase. Ay, no, es que es un fastidio. Y tú ves, y lo habrás experimentado cuando tú comienzas, me encanta el tigre, me encanta el taca, y después la gente se comienza a salir de la clase. Porque son gente que dice, claro, es que me gusta mucho, pero no estoy dispuesto a pasar por el mal trago de verme tonto con un contratiempo. No, no, quédate, sufre un poquito, que hoy te saldrá un poquito, pero la gente tiene miedo al ridículo y la costumbre de no hacer contratiempo con los pies. El salsero nos lleva ventaja. Entonces, ¿qué pasa con la competición? La salsa llegó a ser en un punto lo mismo que está pasando con la bachata actualmente. Esa guerra de eso no es bachata porque está en escenario. La salsa lo hicieron en la guerra. Ahora tú te sientas a una competición de salsa y ves qué afro más guapo, qué son más divinos. Ese bolero que metieron en medio, wow. Ese caleño increíble. Entonces, los caleños, Camilo Diago, ¿qué ha hecho Camilo Diago? Xiomar Rivas, ha agarrado y no ha sido tan purista con el caleño como era típico, y le ha metido su estilo Nueva York, le ha metido mambito, le ha metido sus afros y su tal, y tú dices, y ha dado un producto en que él y otras personas están haciendo el caleño más digerible a los ojos europeos. Antes no gustaba nada, y la gente lo sabe, aquí no gustaba el caleño, porque entonces muy rápido lo veían como ajeno. Viene una persona que lo agarra y lo edulcora un poco y te lo vende ese producto, entonces ahora todo el mundo quiere hacer clase caleño. Pues genial, yo estoy esperando que la bachata llegue a ese momento, que dejemos tanta pelea y nos pongamos manos a la obra de decir, la gente que estamos aquí de este lado y que no somos dominicanos y que no bailamos como los dominicanos, tendrían que vernos por un huequito hablando de, estos son los medios, este es Swagger, este es tal, este es Juan Pablo Paredes, este es Rodolfo, este es Rogelio, o sea, nos estamos constantemente mandando a la gente para allá. ¿A cuántos alumnos yo mío llegó? Váyanse para allá, para los carnavales, váyanse para las terrenas, ¿cuánta gente nos estamos mandando para allá? Pero en vez de decirnos, coño, gracias, están robando nuestra cultura. No están, como los españoles robaron el oro a las mujeres, todavía estamos con ese concepto. Y no, tal vez uno va para allá y uno dice, pues ya no acuerda en negrito que vayan para allá. Y va la gente en masa. ¿Y qué va? Esa gente va, paga hotel, paga avión, come en el restaurante de al lado, se compra un traje de baño en la tienda. ¿Y quién gana? Todos. No estamos desvirtuando nada, no estamos diciendo, esto lo inventé yo, estamos diciendo, miren lo que vine a buscar allá, hay 500 cojines como este allá, los carnavales, váyanse para allá. Y eso es lo que hace Europa. Entonces a veces me duele que gente como Corky Judith, que obligan a la gente, antes de dar un pasito, tienes que saber qué es la bachata, cómo se nombre, qué es un derecho majado mambo, antes de que yo te enseñe una ondita. Y la gente no lo sabe, pero ellos están haciendo eso. ¿Pero qué hacen? Atacarnos por las redes. Por eso es que debajo de esta entrevista, que haya todas las cosas que dicen a favor y en contra. ¿Tú crees que yo me voy a molestar? Ahora van a hacer una canción que está de moda hacer con los comentarios canciones. Vamos a sacar otra canción ahí. Porque la señora Belín defiende a lo de sensual. No, defiende. Esto es una industria. Y esta es una industria en la que se maneja dinero y se manejan recursos. ¿Y qué pasa? Que son como las patas de una mesa. Y yo veo que la bachata, que la salsa, que la kizomba, que todo lo que son bailes, somos parte de una misma industria. No me alegra cuando una se va para el suelo. Me alegra cuando se hace fuerte, porque a más salsero, más bachatero, mientras más nos unamos, mejor. Poner una salsa, un merengue. Pero somos cada vez más puristas. A mí se me está dando miedo que musicalmente ahora en Europa me está dando miedo porque dice Prince Roy y Romeo y dicen que es dominicano, tradicional. Eso sí que me da miedo. Entonces es la evolución malentendida. No le quites las cosas para que, o sea, tú a la paella está hecha en base de arroz. Es una paella evolucionada, no puedes quitarles el arroz. O sea, a la bachata no le puedes quitar su base rítmica y su cadencia. Puedes incorporar cosas, modificar, pero no puedes modificar la esencia. A mí me han dicho en festivales que Oscar Sarante, Zacarías Ferreira, Juan Luis Guerra es bachata sensual. Entonces, va por los dos lados. Hay gente que solo quiere tiquiriquiriquiriquiriqui, y hay otra gente que solo quiere... Sí, lo que pasa es que yo una vez hablaba con Fidel y eso, ¿por qué música de muertos? O sea, hay gente vivo haciendo producciones. Sandro Reyes, hay un montón de Ricky, están haciendo, jóvenes haciendo bachata tradicional, bien bonita, pero yo voy a seguir poniendo las mismas canciones de hace 20 años y de hace 30 años. Yo sí me gusta escuchar la Borraré, sí me gusta escuchar a gente de esa época, pero también a gente nueva y está produciendo. ¿Y qué pasa? Que si nosotros no apoyamos esta industria, se nos van a morir de hambre los músicos. Entonces, yo tengo que apoyar a la gente que actualmente está haciendo música.
Antes se cometían muchos errores con los remixes y tú no sabes que se hacían la bongochaca. Sí, sí. Eso es histórico porque ahí están las grabaciones. Pero ¿qué pasa? Que comenzaron a trabajar los DJs con los cantantes. Aleluya. Entonces yo lo que antes no me atrevía a ponerle un DJ, ese DJ, yo creo que el músico le dijo, mira, eso se hace así, y dice, coño, vale, lo hacemos. Yo me imagino en el estudio, ¿por qué tú pones ese ruido ahí? Eso no va así, muchacho. Yo me imagino que esa unión entre DJs y músicos está dando cosas muy increíbles. Entonces a mí me dice, oye, tú eres una, ¿cómo se llama? Una vendida. Una vendida tiene que ser consecuente porque tú estás poniendo cosas que no son temas tradicionalistas. Entonces, yo siempre digo que a la gente hay que educarla con amor y poco a poco. ¿Sabes cómo hago yo? Y se lo digo y no es un truco. Yo pongo una canción con grupo extra, roll, roll, todo el rato, pero está montada con un Luis Vargas o con un Ramón Cordero. Y cuando quito los últimos 15 minutos y entonces la pongo con la canción de Ramón Cordero y cuadra, la gente dice, ay, ¿con qué la pasemos? Con la esa, con esa. Pero ¿qué pasa? Tú no puedes decirle a la gente, consume esto ya, porque tienen que entender que esa gente tiene unas edades. La gente que tiene 20 años era espermatozoide cuando sacó el disco Aventura. Era espermatozoide porque hace 20 años. Sí. Entonces, para ellos Romeo es viejo. Sí, eso sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay otras tendencias que dicen que la música no, por favor, píchame música del 2025 o 2024. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Mato a los Beatles? ¿A Mozart quemo un disco? ¿Qué hacemos? No. O sea, hay que poner música de antaño, música de hoy y música de mañana. O sea, y hay espacio para eso en un social. Y ahí están los buenos DJs, que son los que son capaces de, ok, voy a hacer un sanguchito, ¿te gusta Manuel Turizo y te gusta tal vez aquí yo meto a un Ozuna con Romeo, un grupo extra que me hace la transición fácil a una tradicional. El problema es que tú estés bailando en un remix de esos celebrados y le metes, esa mujer, la borraré, coño, yo también hago así. Entonces, a veces el DJ quiere ayudar y no ayuda, porque se llama la transición. Por eso yo no estoy de acuerdo con el 1-1, 2-2. O sea, ¿cómo yo llevo una transición si tú me vas a poner 2 salsas, 2 bachatas? ¿Cómo yo hago ese viaje? Déjame en paz para que yo pueda hacer músicas que son de esa transición. Tú vas a pasar de un remix a una tradicional, un debate a 4 me puedes hacer de vínculo, un suegra me puede hacer de vínculo, un grupo extra me puede hacer de vínculo entre el mundo moderno y tradicional. Pero si me limitas como DJ, no puedo. Sí, claro. Mira, dijiste algo muy interesante con los puristas y que no vengan acá. Que no, y gracias a Dios, viviendo en la República Dominicana por 3 años ahora, me ha dado cuenta que la mayoría, siempre uno encuentra puristas en cualquier parte, pero la mayoría de los dominicanos que viven en la República Dominicana, nacidos ahí, criados ahí, que viven ahí todavía, la mayoría aprecian a lo que es la evolución y del mundo de baile y lo que ven. Yo lo he visto con mis ojos, hombres mayores viendo a una taca, a una alemana y diciendo, wow, qué lindo esa forma de bachata, un Marco y Sara, Corky y Judy, apreciando eso. Yo todavía no he ido, pero hay una escuela en la capital, creo, en Santiago, donde enseñan bachata sensual. Uno dominicano. Exacto, amigo, también la he visto. ¿Tú me entiendes? Entonces, solo para que el público entienda que en mi experiencia, por lo menos, la mayoría del rechazo o de esa, no, eso no es bachata, no me gusta eso, viene más de personas en Europa y fuera de la República Dominicana. Estoy completamente de acuerdo contigo, te lo digo francamente. Cuando yo fui a Santo Domingo y fui al Jalao a bailar, yo me di cuenta que decía, mira, había muchísima salsa, muchísimo merengue, poca bachata. En Santo Domingo, yo hago mis vacaciones en las terrenas. O sea, ahí yo flipaba porque decía, coño, es música como la que me gusta. Y me dio como curiosidad que las salsas suavecitas y las bachatas suavecitas las hacían mientras estaban en la playa cuando dominó y en las fiestas te ponían las playeras, ¿no? Pero cuando comenzaban a ir artistas que íbamos de vacaciones, gente de aquí, y comenzaban a bailar los suyos, se acercaban. Oye, chamo, ¿cómo hiciste eso? Bueno, yo chamo es venezolano, pero ¿cómo hiciste eso? Eso que tú eres, ¿me lo enseñas? O me decían los artistas, cuando traiga gente así, hacemos algo que nos dé clase los maestros de aquí. Y hay gente que... Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves eso acá, tú dices, me están engañando los de allá. Ustedes me están diciendo que los de República Dominicana dicen, eso no es bachata, pero luego vas a República Dominicana y los ves bailando salsa un tú increíble. Y yo me quedé loca como los dominicanos bailaban salsa. Hacían ruedas de casino cubana y yo, ¿qué casino? Bailan merengue, obviamente. Pero después vi que hasta los medios, tú ves que hacen, Y es como, mira, hay una cosa antropológica que es como la chulería latina. Y en eso todos somos cortados con las mismas tijeras, desde México hasta la Patagonia. Que nos gusta sentirnos cool.
Mm. Entonces tú quieres whisky escocés, reloj suizo, coche japonés, tú quieres ropa italiana, tú quieres vino francés. Y cuando viene algo de Europa, nos gusta, nos da... Entonces, ¿qué pasa? Que eso viene de Europa y dice, es un poco cool. Yo estoy bailando aquí en mi barrio, mi borrachera, y de vez en cuando le hago una guiri de esta, una turista así, y gusta. Pero decir, entonces cuando tú les ves que ellos tienen interés por aprender, entonces no es tan cierto que todos ellos dicen, eso es una bachata, anticristo, ¡ah! Entonces, sino que tal vez porque reciben demasiadas visitas de todas partes del mundo, se les va abriendo la cabecita. Entonces, tal vez el purismo es el desconocimiento de que allá son muy abiertos. Y el dominicano es muy moderno. Mira Santo Domingo, unos edificios, unos centros comerciales que uno dice, ni aquí, ni en Europa. Unos teleféricos que te llevan ahí, y otra, ¡oh! Ni en Europa. Entonces, yo vi que en Santo Domingo era muchísima salsa. Y más para el norte bailaban más bachata, ¿no? Y ahora, decir que lo genuino solamente está en los carnavales y Samaná y la Romana y los antros de Santo Domingo que están bailando bachata. Entonces, a medida que más viajas y más conoces el país, te das cuenta que no es tan cierto que las cosas se hacen de una determinada manera o que tienes ese rechazo a la, porque yo tengo vídeos que lo más lo puedo mostrar y si quieren pongan el reportaje de discotecas en Santo Domingo de gente bailando un afro increíble y metiéndole su onda de sensual y enseñando bachata sensual como fusión. Entonces, Sí, yo siempre me ha quedado un poco confundido con los profesores de bachata tradicional, que no, la bachata tradicional, pero entonces yo lo veo bailando salsa y la salsa está fusionada a full, no es salsa tradicional. ¿qué pasa? Ahí sí no hay problema. ¿Sabes qué pasa? No, por eso digo que el salsero nos lleva a aventar. El salsero nos lleva a Y después, aventar. tú estás bailando on two, pero estás diciendo que no se puede bailar bachata moderna o bachata. ¿Cómo así? Y es Porque verdad. el on two, eso no es tradicional como lo bailan New York Style. Eso es una fusión de muchos años, de muchos maestros aportando. Por eso te digo, el día que el bachatero tenga la libertad que tiene el salsero de ser diferente, pero tener una base rítmica, porque todos esos salseros que yo te nombré tienen una base. Claro. Entonces, eso es salsa de aquí a Pekín, eso es salsa. Pero el purismo no es echarle tierra a lo sensual o a la gente que tiene el desconocimiento de la tradición, sino enamorarles y llevarlos de buena manera. Es como un evangélico que te diga, te vas a ir al infierno, a decir, no, ven acá, mira, vas a conocer gente aquí en la iglesia, te vamos a dar comidita, lo vas a ir endulzando, y no le digas que Cristo lo va a llevar al infierno. Entonces, si tú al pecador de sensual lo que haces es agredirle, no, va a darle manía. Claro. Entonces, intenta meterlo con más dulzura, con más mano izquierda, y va a llegar un momento en que lo va a apreciar. Yo fíjate que yo hago un concurso de bachata que comenzó tradicional y lo tuve que abrir porque el tradicionalista no se apuntó. Igual, y si hago un concurso de afro-cubano, el tradicionalista no se va a apuntar. Se va a apuntar siempre el español, el suizo, el esloveno, que ama la tradición y que le gusta. Y fíjate que lo abría a todos los estilos y cuando lo abra a todos los estilos, todo el mundo me baila tradicional. Justamente cuando le pongo el nombre de bachata all style. Entonces, ¿y cuál es la demostración? Y por favor vean a los tres chicos que ganaron en individual. Que ganó un colombiano que baila una bachata fusionada, el segundo es otro colombiano que bailó muy tradicional y el tercero es un ruso que bailó fusión. Entonces, si un jurado vio en esos tres seres humanos de distintos países bailando esa tradicional, pero no hay muchos dominicanos defendiendo la dominicana. Igual que no hay muchos cubanos defendiendo la salsa. Creo que no están hechas por nacionales y no les gusta y no hay que obligarles. Pero es curioso que lo que yo quiero decirles en el mensaje es que la gente que está en Europa y que está intentando bailar tradicional, está intentando hacerlo, no atacarle, sino decirle, ¡ay, qué bien que te has interesado! Claro. Vente a este país, que estamos con las puertas abiertas, mira acá, ven a dejar tu dinero y ven a dejar tú, y te vas a divertir, porque te vas a dejar tu dinero, pero te vas a llevar una de conocimiento, una de experiencia, un paisaje increíble. O sea que todos son ventajas. Sí, y también muchas veces usan el extremo para generalizar la mayoría. Por ejemplo, mucha gente cuando dicen, no, que la bachata sensual se baila, no mueven los pies, que obviamente hay personas que lo bailan así, pero también hay personas como Marco Izara y Ronald y Alba que te bailan
con todo el lambazuca y toda la vaina, pero te siguen marcando los básicos y se nota que es bachata. Entonces, definitivamente en cualquier dirección, los extremos no deben ser los ejemplos que usamos para hablar de un tema. No, porque se politiza. Sí, Ese es el sí. problema. Entonces, fíjate, a mí me parece que uno de los máximos representantes de una bachata en Europa es Sammy el Mágico. Ah, pero es que Sammy ni siquiera es francés, ni siquiera es dominicano. Pero mira que tiene tiempo luchando con ahí cuando eso no estaba de moda. Ahí está bien. Y yo no es que hable mucho con él ni nada, pero yo veo su trayectoria. Troy y Juliet, que la gente no se debe ni acordar aquí en Europa. Pero yo veo toda esa gente que comenzó con pico y pala, con un estilo que no estaba metido ni en los festivales ni nada. Tú tenías que buscar. No había, claro, es que no había redes sociales. Usted no sabe que uno paría para poder aprender. Entonces, es darle la gracia a toda esa gente no dominicana que se ha ocupado de difundir esa cultura. ¿Y qué pasa? Que al ponerla sobre la mesa, dice a la gente, ¿qué te gusta más? Y la gente puede escoger, mira, me gusta esto sensual, pero esos pasitos me están gustando. Y ahí es donde está lo enriquecedor y lo bueno. Si yo ataco al que hace así y digo que eso no es bachata, estaríamos haciendo lo mismo que le pasó a la lambada o lo que le pasa al vallenato. ¿Por qué no bailamos vallenato? ¿Cuándo la gente va a tener ese amor por defender el merengue? El día que venga un suizo, cree el merengue sensual, se extienda por el mundo y le diga, te estás adueñando de nuestra cultura. Entonces, ¿por qué no lo hacemos con el merengue? ¿Por qué no salimos con la bandera de yo soy dominicano hasta la tambora y yo cada vez que baile voy a hacer los calentamientos con merengue y donde esté yo va a sonar un merengue? Porque tal vez no está el interés económico que genera la bachata. Ay, Evelyn, por favor, Entonces, no me haga decir que muchos de los puristas que están defendiendo la bachata hace 10 años estaban en salsa y no estaban en bachata. Y fue que cuando la bachata empezó a dejar dinero que se convirtieron a los defendedores. No vamos a meternos en ese tema. Mira, mi amor, vamos a hacer una cosa. Yo tenía, Porque tenemos mucho tiempo en este. Y espérate, 15 años atrás yo no te veía bailando bachata. Tú estabas tratando de ser salsero. ¿Y dónde estaba tu orgullo cultural en ese momento? Disculpa, no me haga eso, Evelyn, please, que yo me quiero comportar bien. no, lo que yo quiero decir es verdad. Vamos a hablar de merengue. Vamos a hablar de que, ¿dónde está la mangolina? ¿Dónde está la mangolina? No nos interesa porque no da pasta. Entonces, ¿dónde está? A mí hay un señor que se llama, que falleció, Terror Díaz. Ustedes saben ese Terror Díaz, que es un músico dominicano que el autor de Vente conmigo, Marola, en el carnaval. Ese señor es el autor de esa canción. Lo que pasa es que la hizo Traldo Villalona y ahora está haciendo Manny Cruz. Luchaba por llevar todo lo que era lo más ancestral dominicano al rock. Era el padre del rock dominicano, Luis Terror Díaz. Y ese señor no lo conoce nadie, pero esos eran los movimientos de la neobachata. ¿Quiénes eran? Víctor, Luis Terror Díaz, Sonia Silvestre, quiere dormir y yo quiero andar. Esa gente y Juan Luis Guerra eran los de la neobachata. Estoy hablando de años 90. Y le decían los rojos de la bachata, pues se la pasaban en Cuba con gira de Pablo Milanés y Lilo Rodríguez, como los rojos, como los izquierdosos de la bachata, los intelectuales. Y luego estaba el movimiento de Antonio Santos, Luis Vargas y tal. Entonces la bachata en los 90 tuvo esas dos líneas, la neo-bachata y la bachata-bachata. Lo que pasa es que Juan Luis Guerra lo que hizo fue llevar a un público más amplio que no llegaban un Antonio Santos. Estos sí comenzaban a hacer giras por el mundo y comenzaron a hacer giras por todos los países, pero en diáspora latina y dominicana. Juan Luis Guerra, en cambio, fue a la diáspora, no. Pero ¿qué hace un dominicano? ¿Qué dice un dominicano Juan Luis Guerra? Respeto máximo para él, pero él no es bachatero. ¿Entiendes? Porque él quiere su sonido agudo de su bachata, yo entiendo lo que quiere, pero no por eso diga que lo de Juan Luis Guerra no vale. Y ¿sabes qué me duele a mí con Juan Luis Guerra? Para mí es el mejor de todos. Que tú se lo pones a uno de sensual y se lo pones a alguien de dominicano, porque está como en el medio, excepto algunos de sensual que saben que lo aman. Pero ¿por qué no bailamos con la misma emoción de un Pinto Picasso a Juan Luis Guerra? ¿Por qué no ponemos un merenguito a Juan Luis Guerra? Entonces, ¿qué pasa con el merengue? Es aprobación cultural cuando produce beneficios económicos. Pero yo invito a toda la gente de Dominicana a defenderse en merengue. Mira a Manny Cruz cómo están luchando ahí por ese merenguero y lo están atacando. ¿Qué aporta? Yo veo los comentarios, ¿qué aporta hacer algo que hace daño? Y yo le escribí, aporta que hay músicos que están grabando ese disco y le están pagando. Aporta que luego esos músicos van a un concierto y les pagan y la invitan a su familia. Y ese músico se queda produciendo, no se va a la construcción y al turismo y sigue haciendo música. Entonces, sí, claro que hay que darle las gracias que gente que nació no conocía esas canciones hace años y la está conociendo como nueva. Aporta mucho, pero lo que hacemos siempre es destruir.
yo invito a que defendamos el merengue. No hay sesión en que yo piense que no hay un merengue. Sí, En sí. Ibiza ya todo el mundo baila merengue. Entonces, a veces es una hipocresía económica. La cultura te interesa cuando hay beneficio económico o cuando alguien se está lucrando de eso. O sea, ahí es cuando tenemos que dejar de ser ¿cómo se llama? No ser hipócrita. Sí, sí, Con sí, eso. sí. No, y ahí para todo, ahí tenemos a la Hazá, Omega, Rubio, el acordeón, ahí el merengue también hay muchos diferentes estilos y sonidos para la persona tome la que le gusta. Y hoy mismo, irónicamente, el calentamiento lo hicimos con bilirrubina de Juan Luis Guerra. Ah, mira. Y Bianca me dijo, wow, porque muchas veces usamos Ebenezer Guerra, a veces usamos el Blachi, a veces usamos el caballo, lo que sea, pero hoy le gusta mucho el de Juan Luis Guerra, la bilirrubina aquí. Entonces, sí, son cosas muy, muy importantes y cultural que podemos ayudar para aportar a todo lo que estamos haciendo en términos de la parte cultural. Ahora, yo a nadie, no me ofende si tú no quieres tocar merengue, pero entonces no me digas que tú eres el purista cultural, porque cultura es la cultura, no solo una cosa. Vamos a hablar de un tema, porque usted usa la bachata sensual, la palabra mucho, y hoy en día estamos entrando, yo siempre he dicho, toda la bachata es bachata dominicana, no me gusta mucho usar la palabra bachata dominicana, pero entiendo por qué en este mundito de baile lo usamos, porque en República Dominicana si tú vas a un DJ, ponme bachata dominicana, te mira como tú estás loco. También con la palabra bachata sensual, yo siempre he dicho respeto, entiendo lo que estamos hablando, pero como dominicano y una persona que se considera el flow mío, el estilo mío es sensual, es como, si esta bachata es sensual, entonces esta no es. Pero entiendo lo que dicen en este mundo, pero definitivamente yo conozco dominicanos que no son de parte del mundo que se quedan, ¿cómo di que bachata sensual? Ellos se ofenden, de verdad. Claro. Entonces, ahora está entrando, que yo tengo mínimo 10 años diciendo a la gente, yo lo dije en el bachateo una vez. Señores, si tú quieres aprender a bailar bachata sensual, vete a la clase de Zouk, porque eso es lo que están haciendo esa gente, lo que te gusta a ti. No que Corque y Judith, que son los dueños de la franquicia de la marca Bachata Sexual, bailan Zouk. Pero lo que yo vi en Daniel Desiree y lo que yo he visto que se fue más viral, fueron esos pasos más del Ambazouk. Y cuando tú le dices a una persona bachata dominicana, piensan en tiki tiki. Y si tú le dices a una persona bachata sensual, piensan en estos movimientos que yo tengo entendido, y ahora usted me corrige y me ayuda a entender más, que vienen de lambada azúcar. Entonces, ¿cómo tú manejas esos temas de esas palabras específicamente con los bailes que van por debajo, la trayectoria historial y donde vamos ahora con la introducción del bachazuco? El asunto es de terminología. ¿Qué pasa? Que cuando tú quieres vender algo, y vamos a hablar de comercio, no se puede poner a veces los nombres que son específicamente el nombre para que la gente lo entienda. Todo el mundo sabe que la bachata es dominicana. No hay un flamenco dominicano, flamenco es español. Nadie dice flamenco español, nadie dice flamenco y es español. Nadie le pone el... Pero ¿qué pasa? Con la bachata, cuando tú dices en un congreso, y hay muchos congresos en Europa, bachata tradicional. Es más, cuando yo ponía bachata tradicional, la gente no sabía qué era. Y decía, ¿pero qué es tradicional? ¿La dominicana? O sea, ¿qué se hace en la tradicional? Entonces, que también es incorrecto, porque tradición, ¿qué es? Ahora que me la mezclan con dembow, y me la mezclan con gaga, y me la mezclan con cositas así, entonces la tradicional deja de ser tradicional porque me la están mezclando con cosas urbanas. Entonces tú dices, ya la tradicional tiene muchos elementos urbanos que los jóvenes están poniendo en su conocimiento, ¿no? Entonces, tampoco es tanto cierto. La bachata ya nació fusión. La bachata nació el bolero y el son. Y tiene influencia de la bachata, de la ranchera, de la guaracha, de la ranchera. Entonces, ya un ritmo que nace fusionado, ya tiende a fusionarse. Entonces, ¿qué pasa con la terminología? Que entiendo que moleste que una persona diga bachata dominicana. ¿Por qué no está en Europa? Cuando tú haces un congreso y hay 7 clases a la vez, tú tienes que decirle a la gente, aquí tal vez va a haber más ondas, aquí tal vez va a haber más vueltas y aquí tal vez va a haber más pies. Entonces es una forma comercial de vender un producto. Yo uso siempre la bachata tradicional como nombre normalmente porque me chirrea bachata dominicana, ¿no? Como redundancia. Pero acepto y entiendo, sé lo que quieres decir. No soy tan... Sí, claro. Tú una bachata
del estilo sensual. Bailada así puede ser menos sensual que una dominicana bailada aquí o una tradicional. O sea, la sensualidad es el aspecto sexual que tú le puedes dar a la bachata. Y el dominicano siempre ha bailado sensualmente. Y el latino siempre ha bailado, porque somos nuestras formas de, ustedes cortejan, estudian y trabajan. Nosotros era con el baile. Te acercas y ahí comenzaba el cortejo sin media palabra, que era una cosa muy bonita que hay en el Caribe. Pero, y la gente siempre bailó sensualmente. No es una característica que la bachata sea sensualidad y que la tradicional no tiene. Tiene muchísima. Ahora, si tú recargas un baile de vueltas, 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 como en salsa, ondas, 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 pues ahí es cuando le quitas la sensualidad. Porque los cuerpos dejan de estar cerca y se separan para esto. Entonces, yo entiendo que la terminología es comercial como cuando vas a un supermercado y dices champú. Todo es champú. Pero ¿qué pasa si ponemos en el supermercado y ponemos champú? Tienes que separarlo por renglones para que la gente pueda comprar esa bebida alcohólica. Estos son espirituosos, estas son tal. Tiene un nombre comercial. Y lamentablemente cuando algo se vende y hay una transacción de dinero, tiene que tener una etiqueta. Nos guste o no nos guste. Y pasó con la salsa. Porque hablamos de salsa y todavía sí el término más odiado por los cubanos. Pero seguimos hablando de salsa. Después de los 70, 60 años después. Entonces, va a pasar con la bachata. La bachata tiene su influencia. ¿Y qué pasa? Cuando Jorge yo le pregunté, y le pregunté directamente, Jorge, pero ¿por qué tú haces así? ¿Dónde tú sacaste eso? Y él dice, no, es que yo en Cádiz no tenía quien me diese baile. Entonces yo, claro, yo intentaba, como no sabía mover los pies, pues intentaba hacer las cosas con el cuerpo. Entonces hay gente de Zuc que dice, no, no, esos son claramente movimientos de Zuc y se llaman tal, tal. Ahora, ¿qué pasa? Todo es una fusión y te contaminas. Tal vez tú estás pasando por un aeropuerto y ves una pareja bailando y te queda en la cabeza que hizo así. Y tú en la próxima cosa estás en Tailandia, hacer así, el tailandés lo ve, se va a que alguien lo ve, me gustó eso ahorita. Es muy difícil determinar dónde nació. Porque puede ser que tú lo hayas visto y esté en tu subconsciente y no sabes que realmente tú no lo has creado. Eso estaba ahí, como resortes cuando hace Moonwalker. 25 años de nacer Michael Jackson, ese mexicano actor. Entonces, yendo concretamente a la pregunta, la nomenclatura comercial choca con las ideas, con las ideologías. Y ahí es donde viene el debate. La bachata tradicional o tan llamada dominicana es muy sensual, si se sabe, porque ese con moneo de cadera, esa cuestión es sensualidad pura. No puede decir que es patrimonio de la sensual. Las ondas no son patrimonio de la sensual porque ya los afro hacen los de jicola, hacen las ondas, hacen muchos estilos de baile. Entonces no son ese patrimonio. Pero el bachazuca está entrando más fuerte ahora porque yo creo que la gente tiene unas ganas inmensas de evolucionar el baile, pero se está yendo a terrenos cada vez más fuera de lo tradicional, cuando yo creo que hay un montón de cosas que explorar antes, como el merengue bien bailado, porque es difícil bailarlo bien, la mangolina o el gaga o la soca, hay tanto, el calipso, hay tantas cosas, tantos bailes que te pueden aportar, enriquecer a eso, pero tú te vas a lo más común. La onda de bachata me lleva a la onda del zouk, ahora estamos bailando bachazouk, y la gente puede enriquecer, bienvenido todo, pero que no se pierda la esencia de lo que es una pisada y un flow de una bachata. Y es cuando se pierde. Y el adorno de hombro, adorno de cabeza, adorno de pie, supera la base. Entonces, cuando eso supera la base es cuando ya la cosa, ni ondas, ni piecitos tanto, ni cabezas tanto, y desvirtúas el baile. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se va por una moda en Europa, todo el mundo se va por esa moda. Y se excede. Entonces, ni siquiera médicamente una chica que salen a bailar y le hacen 500 movimientos, en la próxima canción el otro le va a hacer los mismos movimientos y en la próxima canción le va a hacer, y cuando pasen 6 horas, ese cuello no está capacitado para hacer todo el rato así. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos abusando del recurso ornamental. Y se abusa de un recurso, se hace demasiado pie, y se abusa de un recurso, se hace demasiada figura, y se hace demasiado cuello, y se hace demasiada onda. El baile baila y se adorna con ciertas ondas, con ciertas caderas, con ciertos bracitos, pero no puede ser el fundamento del baile el adorno. Y ahí es donde está mi crítica con el abuso del adorno de casa. Y eso es lo que identifica estos estilos que te hablé, y el abuso es lo que no me gusta. Wow. Mejor que ahí nadie lo puede decir. Yo me encanta porque es así. Y en las dos direcciones. Cualquier gente que bailan, yo he ido a festivales tradicionales y estoy tratando de bailar con una persona y no puedo conectar porque solo están haciendo con los pies. Y yo, pero estamos fuera de tiempo, no estamos conectados, ¿qué es lo que está pasando aquí? No, es que esto no es tradicional. O por otra,
yo trato de hacer un básico y la chica se me tira para atrás. Y no quiere moverse tampoco. Entonces, el abuso, estoy de acuerdo El contigo, abuso. sí. Yo misma como mujer. Pero la palabra que usaste que me encanta es algo de no dejar que el adorno sea más importante que la base. Que la base. Uf. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una camiseta que diga eso. La comercial Chávez, el básico yo la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, si ahora está teniendo el bachazuc y me parece que es un recurso hermoso, bien usado, no abusado. Y la onda, o sea, tú no puedes bailar constantemente, hacerme una onda porque me está cambiando el peso de los pies y yo aquí no puedo ser creativa porque tengo el peso de un lado y de otro y no dependo. ¿Qué me gusta del tradicionalista cuando baila? Que te deja como muy en el centro, te deja trabajar y entonces tú como mujer o como follower puedes ser creativa porque me dejas espacio. Y hay una cosa que yo quería decirle a los chicos que llevan, no siempre tienes que hacer algo. Entonces parece que yo le llamo la nada. La nada es, escucho al músico que me transmite, después que lo escucho veo esa sensación en mi cuerpo. Pero llevar el paso de la escuela directo a la canción sin antes escuchar, date tiempo. Las canciones tienen introducciones, estrofas y coro. Y después, gracias a Dios, tienen otra vez introducciones, estrofas. La conoce al principio, dice, coño, ya sé por dónde van tus tiros. Voy a ver si te pillo. Para mí bailar es eso. Sí, muy bien. Yo creo que tú me entiendes. Te escucho hablar mucho de la parte económica de este mundo industrial, que creo que muchas personas o no lo aprecian o no le interesa, le dan igual. Pero cuando hablas, sé que tiene mucho conocimiento de eso. Y para terminar el tema de las palabras, porque algo que yo he intentado de explicarle al mundo europeo, específicamente en el mundo de baile, ahora que vivo en la República Dominicana y estoy conociendo a los bailarines locales, es que a veces esa palabra le ponen un techo al dominicano en qué puede hacer económicamente y en su carrera. Por ejemplo, la bachata más popular musical es la moderna. Aventura acaba de vender 4 conciertos consecutivos en el Estadio Olímpico. Viernes, sábado, domingo, sold out la semana y el viernes. Wow. Musicalmente no hay otro bachatero que te pueda hacer eso solo, ¿verdad? Porque la música de Aventura gusta tanto. Entonces, en el mundo de baile, la economía te lo dice. Lo que le gusta a la gente aprender a bailar, por lo menos por ahora, lo que está de moda, lo que están pagando dinero, es lo moderno, el sensual, zouk, esas fusiones. Entonces, un dominicano que dice, bueno, entonces, si yo quiero darle comida a mi familia, esta gente está cobrando 6,000 y estos están cobrando 1,500, y le dicen, no, tú no puedes hacer eso. Eso es una falta de respeto a tu cultura. Eso no es dominicano, porque hay una bachata dominicana y hay una bachata. Entonces, yo evito que, aunque no sea intencional, el público europeo, es dominicano, entonces, la clase, entonces, cuando usamos esas palabras, vamos afectando el precio mercadero, disculpa que el español mío no, Sí, de mercado. del mercado. Y también yo conozco dominicanos que bailaban de una manera y le han dicho, tú no puedes bailar así porque el europeo cree que el dominicano no baila así. Y entonces, ¿quién sabe qué iba a ser esa persona artísticamente? Porque eso ya hace casi 8 o 10 años. Imagínate un dominicano fusionando todo, criado allá de pura cepa, con pila de flow. Posiblemente podría ser el bachatero más famoso del mundo hoy en día porque nadie le había puesto ese techo con las palabras. Y es por eso que creo que las palabras son importantes. Pero querían ver, como veo que tú manejas ese tema mucho del dinero, de la economía, de la industria, ¿cómo tú ves eso afectando a los dominicanos? ¿Cómo nosotros en Europa utilizamos las palabras en el mundo de baile? Yo creo que el baile abrió un mercado. Antes el latino no veía el baile como un mercado. Te levantabas, estabas en tu casa, hacías una fiesta y bailabas con tu botella de ron y eso no, de por sí no íbamos a estudiar en la escuela. Es absurdo, tú ibas a estudiar sin ballet o flamenco, pero nunca te ibas a imaginar que ibas a estudiar salsa o bachata, que eso estaba del pueblo. Pero cuando ya eso es parte de un movimiento económico en el que hay, mira aquí, ventas de zapatos, hay ropa para baile, hay ¿cómo se llama? DJs que ya se especializan en eso, hay equipos ya y cosas que son para gente de baile, para que tengas este micrófono mientras te mueves, o sea, es toda una industria, y toda una industria.
cuando esa industria, como digo, tiene muchas ramas, los festivales son una parte de industria y una forma en el que el bailador, el DJ, gana dinero. Entonces te profesionalizas y te vas por eso. Y bueno, yo tengo 27 años en este mundo, dejé de ser periodista para vivir del 100% del baile y aún en pandemia viví 100% del baile, porque lo haces tu profesión. Te haces autónomo, pagas tus impuestos, entonces lo profesionalizas. Lo único que este mercado, lamentablemente en España, si lo adolecemos, esto lo digo abiertamente, es no valorar nuestro propio mercado haciendo congresos a 40 euros, 30 euros con estrellas grandísimas. Entonces, es verdad y es cierto que hay gente que me ha puesto así, Emily, vamos a ponerte bachata, quitamos el tradicional dominicano para que vaya gente. Porque si te pongo dominicano no va a ir nadie. A mí me han dicho eso en el norte de Europa, sí. ¿Te molesta si ponemos bachata seca? Porque si le ponemos el apellidito tradicional o dominicano, no va a ir nadie a tu taller. Entonces, a mí me lo han llegado a decir así de frente, vamos a hacerlo así porque no quiero perder dinero y le quitamos el nombre, no pasa nada. Después tú vas a hacer en tu clase lo que te dé la gana. Y resulta que haces la clase y la gente está contentísima. El problema es cuando a la gente le cuesta dar el paso cuando lee eso de... Y se engañe, donde hay bachata sensual hay más gente que hay tradicional. Eso es así. Pero yo creo que la forma de hacer de este mercado productivo es enriquecernos todo. Y como te digo, la industria de zapatos de baile, la industria de zapatos de baile, esta industria de monos de baile, esto también es de baile, uno lo va usando y va consumiendo. Los viajes, irte de viaje a la República Dominicana o irse a Angola a recorrer Kizomba, también son una industria. Entonces allá entran las agencias de viaje, cruceros de baile, yo organizo 2 cruceros de baile. Es todo un sistema que si nosotros vemos como una economía sana, a más producción, más clientela, más hay para todos. ¿Qué persona que enseñó la sensual como Corque, que tiene discípulas y todos sus discípulos son alguien, son cabezas de cartel, iba a tener menos trabajo porque estuviese un Chávez Silva, un Pablo Raquel, están todos en primera línea, no tienen fecha. Entonces resulta que sí hay eso, lo que pasa es que ser responsable y ser un poquito más estudioso, es que estudien lo que hagan. Sí, pero mira, lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, la razón por qué la gente dicen que en la clase de Evelyn en bachata dominicana no quiero ir, no es porque tienen algo contra los dominicanos, es porque ellos asocian la palabra dominicana con... Yo fui a una certificación de maestros de la bachata. Y en la certificación, musicalmente, no en el baile, tenían categorías. Y decía bachata dominicana, bachata moderna, bachata sensual. ¿En música? En música. Eso yo no estoy de acuerdo. Y no solo eso, pero en bachata sensual ahí había Prince Royce, Extreme. Entonces, si tú le dices por ejemplo, en las clases mías, yo siempre digo, cuando tú estás escuchando a Pinto Picasso, tú estás escuchando cultura dominicana. Eso es dominicano, por definición, porque es bachata. Y Pinto es un intérprete de la bachata, aunque él es boricua, él está utilizando la cultura dominicana. Entonces la gente, Entonces ya cuando la gente asocia la palabra dominicana, o por lo menos la bachata, con Royce, Pinto, Danny J, eso es dominicano, eso no es nada más que... Cuando Danny J está tocando, él está tocando bachata dominicana. Entonces, para mí, esas palabras posiblemente, si como profesores y organizadores empezamos a educar a la gente en eso, cuando escuchan algo dominicano o esa persona bailar por dominicano, ellos no saben qué pensar, entonces dicen, ok, ¿qué es lo que hacen entonces? Vamos a olvidarnos si son dominicanos o dominicanos. ¿Qué es lo que van a enseñar? Van a enseñar una bachata fusionada con bla, 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 fusionado con bla, 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 porque esa fusión es la que me gusta a mí y eso es lo que yo quiero oír. En vez de, dominicano, sí, eso es tico, 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 entonces no quiero ir para allá. Sensual, eso es Pinto Picasso, Yalil, Kevin, ay, me encanta eso, entonces voy para allá. No sé si me lo entiendo entendés. perfectamente. Lo que pasa es que cuando la gente, aquí tú dices, bachata dominicana, piensa que es Torito, ¿cómo se llama? Luis Vargas, Raúl Rodríguez, Chaval de la Bachata, Elvis Martínez. Eso es la bachata tradicional. Y llama sensual si tú pones a GR, Pinto Picasso, todas esas cosas. Pero yo veo las bases rítmicas de Pinto Picasso, que lo adoro, y tú ves Vanidad, y Vanidad comienza con bolero, tiene clave cubana,
es un bolerazo que después se vuelve bachata, y tú dices, todos los elementos son del Caribe, ¿no? De por sí la bachata es hija del bolero y el son, y tú ves en esa vanidad, o en la canción Juan Luis Guerra, clave cubana, tú ves que Juan Luis Guerra tiene guirero y maraquero, o sea, para que haya esas sonoridades. Entonces, decir bachata, es que a mí me chirría decirle una música bachata dominicana, bachata sensual, es bachata. Claro. Es bachata, no podría decir, esta bachata es sensual musicalmente, ¿no? Así como en el baile yo te dije que esta es la bachata y yo lo interpreto de varias maneras, en lo musical, esto es la bachata. Y entonces puede ser que una persona le ponga más voz R&B, otro le pone voz más nasal, otro le pone más guitarrita, Claro. otro le pone más sintetizador, el otro le pone gorgoritos de flamenco, el otro le pone... Pero bachata es bachata. O sea, a mí no me digas, ponme una sensual, o ponme una tradicional, o ponme una influencer. No te voy a poner ninguna bachata influencer, ninguna bachata sensual, porque eso no existe. No existe una bachata musicalmente que sea influencer, o sensual, o tradicional, o dominicana. Existe la bachata musicalmente con unos señores musicazos y arreglistas capaces de interpretarla de diferentes maneras. Y entonces, y el rock es así, y el pop es así, y el tango también. Es el género interpretado en diferentes maneras, pero no me digas, ahora, ¿qué me duele? Tigre, eso sí, que en el norte de Europa se están poniendo una bachata que yo entro ahí y escucho así. Y yo digo, ¿qué? Y veo a la gente bailando bachata y digo, ¿qué es eso? Sí, sí. O sea, la música sí que no me la toca. Es un abuso, ya los extremos siempre estamos de acuerdo que los... Todos esos que tú me has nombrado tienen bases tradicionalistas, tienen su huila, tienen su bongó, tienen su bajo, tienen todo. Y no. No, y algunos son dominicanos, son intérpretes, son muchachos dominicanos cantando en el Bachata Rising, hay pila de dominicanos ahí cantando. Mira, yo escuché un tema del chaval hace 5 años atrás, se llama Bipolar, que tiene trap dentro de su música. El chaval fusionando con trap. Entonces, los músicos fusionan como le den la gana, pero la base y la mayoría del tema tiene un patrón y sabemos que es bachata, entonces eso es bachata. Yo puedo hablar contigo por 10 horas, pero tenemos que ir a DJ. Pero antes de irnos, hay un tema muy importante que sería un pecado yo no dejar que tú toques. Yo tengo mucho tema aquí, por eso que yo estoy atrás de ti tanto tiempo, porque tienes demasiado para aportar para el mundo de baile. Que quería que como mujer, hoy en día hemos tenido más educación sobre los temas en inglés se dice consent, el sexualismo, Sí, los sí. abusos, las cosas en el mundo de baile. Obviamente la bachata, que es sensual por naturaleza, se puede prestar por abusos y diferentes cosas con profesores. Entonces, no quiero irme sin tú poder aportar no solo tus opiniones de cómo tú he visto la evolución, donde estamos, pero también que nos dejes, yo como profesor, cómo puedo apoyar, y como profesores podemos hacer que este ambiente sea siempre, yo lo veo como un ambiente sano comparado con muchos otros ambientes, pero ningún ambiente es perfecto. Y también mi perspectiva es muy diferente que la suya y otras personas. Entonces no quiero dejar que mi perspectiva sea mi realidad, que la suya informe la mía y al público nuestro. Entonces quería dejarte hablar un poco de cómo tú ves, cómo profesores podemos apoyar a hacer el ambiente seguir siendo más sano, más seguro, y qué son cosas buenas, cosas malas, tu perspectiva en todo eso, del ambiente del baile. Bueno, yo en general tengo que decir que y estoy contenta que Europa, que es donde yo me muevo, el ambiente de bachata es muy sanote, es realmente sanote. Hay excepciones que pueden pasar una noche de mal entendido, porque, y me pasó en el crucero, que teníamos el grupo de baile y se montó un grupo de solteros, y esos solteros vieron el crucero diciendo, ¡hala! Aquí todo el mundo toca carne, ¡chui! Entonces estaban los bailadores bailando, y la gente que no era del ambiente de baile decía, claro, esto es un crucero soltero, vamos a tocar. Entonces yo le dije a mi jefe, vamos a separar los grupos, porque los solteros piensan que lo que están haciendo así se están tocando. Entonces, imagínate, yo decía, nunca me hubiese pasado por la cabeza hasta que viene un grupo que es ajeno. Que cuando viene alguien ajeno tal vez se vean más esos abusos, pero yo creo que las chicas tienen tanta educación, últimamente en Europa, tanta, sobre lo que es, hasta dónde llega la sensualidad y hasta dónde puede llegar una mano,
hasta dónde puede llegar un apretón. Y la bachata interpretada sensual, como muchas veces tiene mucho movimiento de agarrar pie. En Latinoamérica yo hago eso, yo veo que te busca problemas graves de que pueden ser problemas graves que te puedes terminar en un hospital si tú ves agarrando a una chica como aquí la agarran. Yo digo muchos alumnos, esas cosas que tú ves que la hacen así, así, que vemos tan normal, aquí es común, pero a veces en el Caribe no es tan normal, porque no es común de que tú te agarres con una mujer, bailo con tu novia y la hagas así. O sea, cuidado según en qué país viajas. A mí me dijeron, vas a Taiwán, Evelyn, no enseñes la rayita del culo que puedes ir a la cárcel. Cosa que yo hago de que yo enseño la rajita del culo para hacer cosas. Digo, en Taiwán no, porque la educación, entonces hay gente que me culturiza. Yo hago en Europa, me enseño la rajita a 60 personas, no pasa nada, se ríen. En Taiwán no puede hacer eso. Pues en Latinoamérica, según con qué bailen, a mí, mira en Puerto Rico, son la gente más educada. Yo una vez estuve en Puerto Rico, Ángel Martínez puede dar fe, y agarré un señor para decir algo así, y su señora se salió de la clase porque yo agarré a su señor para ella de mala manera, cuando aquí es normal, pero es verdad que el europeo es más abierto en ciertas cosas y en los entonces son, por ejemplo, las religiones son más cuidadosas, tienes que tener cuidado. Entonces, en lo sensual, yo simplemente digo a la persona que baila de esa forma que cuide con quién baila y que no todo el mundo está para que le toques la cara, no todo el mundo, aunque tú veas que Daniel y Ceres son marido y mujer y se tocan, no puedes hacerlo como con una desconocida, ¿entiendes? Porque lo que tú ves normal en tu ambiente, en tu círculo, en este hotel, no es común. Entonces, tienes que saber con quién, a quién acercarte, a quién tocarse de una otra manera, porque hay profesores que sí te enseñan a decir, ojo, somos pareja y yo le hago así y aquí no pasa nada, pero si bailan con una mujer que no sea pareja o que su novia está ahí, intenten en la medida posible no ser más invasivos, porque a veces la gente dice, lo ven en los vídeos y comienza a hacerle a Silvia, a veces le hicieron así la pierna y decía, se me tocó aquí, me hizo así, entonces, y he tenido casos de muchas bailarinas que me han dicho cosas muy poco, pero en ese aspecto, entonces que los chicos sepan que hay ciertos gestos que se hacen en una performance o se hace con tu pareja que no se puede hacer según con quién. Eso es lo único que yo tengo que tener cuidado porque a veces hay raya el abuso, que te está atacando zonas íntimas y tienes que tener cuidado. Wow, eso está fuerte. Muchas gracias. Wow, es que tengo demasiado. No han llegado ni a la mitad de lo que te quería dar. Pero, pues seguimos después de la clase. Vamos a poner música. Sí, vamos a tener que hacer una parte 2. Vamos a terminar tú hablando un poquito rapidito, promocionando tu evento y tu competición para que la gente sepan de eso. Así. Sí. Yo dirijo hace 13 años un mundial de pasos libres. Porque, ¿qué pasa? Que cuando yo vi que con el On-One había muchas figuras, acrobacias, se estaban perdiendo los pasitos, yo quería rescatar los pasos, un paso libre, quería que la salsa no perdiera los pasitos. Entonces, ahora fíjate que he tenido que meter pareja, como son los años, que surgió por eso, que he tenido que meter pareja y decir, ojo, seguimos con los pasos libres, que es nuestro fuerte, pero vamos a meter pareja en el que 70% sea pareja y el 30% porque la salsa estaba echando que la gente está bailando sola, te dejan una hora suelta. Tú tampoco, ni tan calvo ni con tus pelucas. Entonces, fíjate cómo es la evolución que nació para defender a los pasos libres y ahora estamos intentando decir, agregar categorías en que bailemos más en pareja, no nos separemos tanto y bailemos más en pareja. Pero la competición está abierta a gente de salsa, gente de bachata. En bachata nos encantan los pasos libres, son 100% pasos libres, de dúos, de parejas, de solistas, de chicos, chicas. Antes la chica, por ejemplo, la mujer en salsa en bachata era como más tímida que el hombre. Tú veías en las competiciones que los hombres eran los que... Y la chica era como siempre la que se dejaba. Ahora las chicas en bachata y en salsa están saliendo adelante. Yo siempre digo a la gente, y eso está ahí, hasta que las alemanas fueron los primeros que yo vi haciendo pasitos, de verdad. Y tú me enseñaste el chuchu en un curso de bachatea. Yo fui a una clase contigo que me enseñaste el chuchu con el nombre de chuchu, yo me acuerdo. Y me encantaba porque hay más variedad. Entonces, es una competición que hacemos una vez al año, está abierta, es como un abierto. Compite tanto como un profesional como gente que nunca ha bailado. Y la hacemos cada año. Hay formación, ahí sí hay un equilibrio importante entre lo que se entiende como lo tradicional, a lo que es sensual. Entonces tenemos gente que hace fusión, gente que hace tradicional, gente que hace sensual, como en salsa tenemos gente que hace cubano, gente que hace ontú, y intentamos convivir, y lo que yo quiero con esa competición es llevar precisamente la bachata al nivel de la salsa como espectáculo. Entonces tenemos que estudiar mucho, tenemos que aprender mucho de los salseros, aprender de la gente de West Coast Swing, intentar hacer escenariable la bachata con el permiso de tal vez no ser tan purista, porque un purismo pasa en la que sombra. Si yo me pongo en el escenario a bailar así, no está escenariable.
aunque esa palabra no exista. Pero eso es lo que estamos intentando con el Mundial, así que están invitados a verlo porque se ven verdaderas joyas. Viene gente de 34 naciones a competir y eso es, pero que viene de esos países, Australia, Kazajistán, Argentina, está genial. Entonces es una cosa que estamos intentando meter y se oye muchísima música tradicional en la competición y eso es bueno, que se oiga. Muy bien. Ok, la última pregunta que siempre se pregunta a todo el mundo. Tus 3 top bachateros musical que te gusta Musicales. escuchar. Ajá, y si tú quieres los temas, el top 3 temas. De bachatero músico, Ujú, Juan Luis Guerra. ok. Aunque para los dominicanos no sea bachata. Pero ese señor es increíble, me llena el alma. Así, a bailar paso, me gusta muchísimo Raulín Rodríguez. Me gusta Raulín Rodríguez. Y me gusta el grupo Extra desde que comenzaron de ti, porque primero somos un grupo y es raro. Después de Aventura no hay grupos en bachata. No sé por qué. Me gusta cómo han modernizado esa bachata y puedo bailarla dominicanamente y sensualmente. Por eso me gustan esos 3 grupos. Y son un cachondeo. Yo voy a un congreso así y salgo así, bailo merengue, bailo hip hop y salgo así. Entonces, Juan Luis Guerra porque me llena el alma y el intelecto. Raulín Rodríguez por esa guitarra, esos mambos. Y Grupo Letra porque es mi idea de modernidad de la bachata. Me gusta mucho. 3 temas. 3 temas. Señales de humo. Me gusta mucho. Va a ser muy, ¿cómo se llama? Recurrente, pero La Borraré de Luis Vargas tiene una guitarra que me mata. Y vocalmente Pinto Picasso. Vocalmente me gusta Niveles, me gusta porque Pinto es un tío que tiene como una caja de resonancia en la boca, hace un registro grandísimo. Escucharlo en directo es un placer, entonces como ves, yo escucho de todo. Entonces, de Pinto me podía quedar con cualquier canción de él. Sí, Pinto tiene una Sí, voz sí. increíble. La voz Bueno, y la versatilidad. amor, muchas gracias por estar aquí Pero con nosotros. Ahora ir a DJ. Para soportar el podcast Bachata Popiwá, por favor, dele like, suscríbete y comparte con todos tus amigos y dale a la campana para que sepa cuando tenemos nuevos episodios.